Hablar sobre los centros de carga y accesorios de protección. Los centros de carga. Estos son tableros metálicos que soportan una determinada cantidad de pastillas termomagnéticas, o interruptores que sirven para proteger y desconectar pequeñas tensiones eléctricas. Todos los edificios, sin importar del tipo que sean, necesitan la energía eléctrica para alimentar o alumbrar. La función principal del centro de carga es tomar la electricidad suministrada por la empresa de servicios, en este caso CFE, y distribuirla por toda la casa para alimentar las luces y receptáculos, que vienen siendo todos los aparatos que consumen energía eléctrica. Los centros de carga generalmente tienen una capacidad nominal de 225 amperes y un máximo de 240 volts. Los componentes de un centro de carga son principalmente una o varias pastillas termomagnéticas. em, que tienen la función de proteger a toda la instalación eléctrica o parte de ella. Em, en instalaciones eléctricas residenciales de bajo consumo, cuando no se ocupan demasiados aparatos o no es una gran instalación, el centro de carga es lo único que se tiene para protegerlas. Y en otras de mayor capacidad se tienen dos niveles de protección, uno con fusibles y otro con pastillas, con interruptores. Los centros de carga siempre deben adaptarse al tamaño de la red y a las exigencias eléctricas de cualquier lugar. Este, mm, Uno de los riesgos más comunes en las instalaciones es la sobrecarga de los conductores. Y esto también hay que tener cuidado al momento de instalar las cargas que se le suministran a cada centro. Em, los tipos de centros de carga pueden ser por su utilidad, donde pueden albergar de 1, 2, 4, 6, 8, 12 y de 20 en adelante pastillas termomagnéticas. El interruptor principal es el que dota de energía a todo el inmueble y conecta y desconecta energía eléctrica de todo el edificio de manera fácil y rápida. Va seguido después de la acometida y del medidor em, a la vivienda. Tenemos también el de zapato principal, que no contiene interruptor de circuito principal para protegerse a sí mismo. Y este se protege gracias a un interruptor que se encuentra en un panel corriente arriba. Su uso primordial es dotar de energía a un punto en particular o a cierto circuito. Y los convertibles, que son centros de carga sin zapatas ni interruptores, y estos pues ya son más específicos, donde el electricista instala el kit apropiado según el uso que se le va a dar. ¿Qué más? Las marcas más populares pueden ser Roger, Schneider Electric, Siemens, Square D, STEC, AV, Argos, Vicino, que es una de las más populares. La Cutler Hammer, General Electric y GESA también es conocida, ISA y Legrand. Diego, ¿la podrías regresar la diapositiva anterior, por favor? Sí. Bueno, de todos esos, ¿cuáles marcas son confiables? Sin duda, la líder en el mercado, hablando de confiabilidad, vamos a hablar que es la marca Squardi. Esa es la marca líder en el mercado. Número uno por la calidad y versus también precio. Existen dos líneas, la línea norteamericana o que se conoce aquí como industrial y la línea mexicana. Ambas dan un buen resultado, siendo mejor calidad incluso la línea norteamericana que es la industrializada. Bueno, después de esto, marcas conocidas aquí en el uso, ahí faltó por ahí USA, pero marcas así que sí pueden dar una buena calidad son Schneider Electric, Siemens, Viticino. Después de eso, digamos que sería como un paso medio. Medio bajo, vamos a encontrar General Electric. ABB también es una muy buena marca, pero es un poco difícil conseguirlo en México. Y ya bajas de marcas de baja calidad, vamos a encontrar Roger, Argos, Igesa, ISA,
que no representan una buena calidad, sino que cumplen con las normativas exactamente apenas con el mínimo. Sin embargo, vamos a ver que el tiempo de duración de estos equipos es muy poco, mientras que un SquareD te puede manejar una garantía en eficacia de un centro de carga de mínimamente 20 años, la otra menos de 5 años y empieza a tener algún tipo de problema. Gracias, Diego. Ya pueden continuar. Sí, que Hola, buenos días, Inge. Y a mí me tocó accesorios de protección. Es la seguridad en las instalaciones eléctricas es de suma importancia, ya que de haber una falla en las instalaciones, la integridad física de las personas o de otros seres vivos y de los edificios y sus instalaciones corren peligro. Por esta causa, el arquitecto debe tener conocimiento de los sistemas y equipos que se utilizan para proteger una instalación eléctrica y así garantizar una integridad del usuario cuando emplea un espacio arquitectónico. En México, una de las causas más comunes de incendios de inmuebles es el hecho de que no se escoge adecuadamente el tipo de protección en una instalación eléctrica. Por ello, es fundamental que el arquitecto conozca lo que es la protección eléctrica, los tipos que existen y las características. Características técnico-arquitectónicas que deben de ser consideradas al momento de diseñar una instalación de este tipo. ¿Qué es una protección eléctrica? Es un dispositivo eléctrico que se utiliza para evitar fallas y la destrucción de una instalación eléctrica, al fin de garantizar la integridad de los usuarios. Tipos de protección. Existen 3 tipos de protección en instalación eléctrica. Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra electrocución. Protecciones eléctricas contra cortocircuitos. Es aquello cortocircuito se define como el aumento brusco de la intensidad de la corriente eléctrica, provocada por la unión directa de 2 cables de distinta fase eléctrica. Dos de los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuitos son aquellos fusibles calibrados, interruptores termomagnéticos. Aquí tenemos la imagen de cada uno. Protección contra sobrecargas. La sobrecarga se define como el exceso de intensidad en los cables eléctricos de un circuito debido a un defecto de aislamiento que protege los cables eléctricos. También tenemos la protección contra electrocución. La electrocución es conjunto de efectos provocados por la corriente eléctrica de alta tensión en una instalación eléctrica y otros efectos eléctricos en las personas. Por ejemplo, paracardíaco, atrofia de los músculos de tórax, carbonización o quemaduras en los tejidos, entre otros, que pueden provocar la muerte de una persona. Estás un poquito bajo, Sasha. Ahora, Un poquito mejor. yo les voy a hablar de los interruptores. Los interruptores eléctricos son dispositivos que pueden interrumpir o desviar el paso de la corriente eléctrica en cualquier sistema. Estos son de
múltiples capas controladas por ordenadores. Les voy a explicar un poco de cómo funciona esto. Los conectores, normalmente uno fijo y el otro móvil, son los elementos que cierran el circuito eléctrico al estar uno en contacto con el otro en función de su posición. El actuador es el elemento que pulsamos o movemos con el fin de cambiar la posición de los conectores. Cuando estos dos conectores están en contacto entre sí, la corriente circula a través del circuito. Cuando ambos conectores se han separado por una acción voluntaria, ya sea por nosotros o por algún motor, el circuito queda abierto y por tanto no circula corriente a través de él y la carga deja de funcionar al no suministrarse electricidad. Les voy a hablar sobre los tipos de conductores que hay, pero antes quería mencionarles que un conductor es aquel que se enciende y apaga desde el mismo punto, o desvía o interrumpe una corriente eléctrica, mientras que un conmutador enciende y apaga luces desde su fin. En el caso de una transmisión. Les voy a hablar como primero tenemos al receptor blanco. Yo creo que es uno de los que hemos visto seguido, ya sea el interno o en cualquier otro dispositivo. Este se moviliza hacia una posición determinada con el fin de ser que se observe una transformación en el estado de tenemos otro que es el interruptor de pulsador, que pueda apreciar con forma de un motor, el cual debe ser pulsado, presionado con el objetivo de que el estado de contacto sea aplicado. El siguiente es un rotativo. Se dispone de un eje, el cual debe ser rotado hacia una postura específica con el propósito de que se observe un cambio en el estado de contacto. Bueno, voy a seguir con esta parte que va, también está el interruptor centrífugo, que es activado o desactivado cuando se expone a una fuerza de carácter centrífugo. También los interruptores de transferencia, que se basa en el traspaso de carga de un circuito hacia otro lado cuando se presenta una falla de energía. El interruptor DIP, que consta de un conjunto de pequeños interruptores ligados entre sí, constituyendo una doble línea de contactos. El interruptor de mercurio, que está compuesto por una pequeña dosis de mercurio ubicada en un conducto de vidrio. Interruptor diferencial o disyuntor, que se caracteriza por interrumpir la corriente eléctrica cuando las personas se encuentran en peligro por falta de aislamiento. A mí me tocó lo que son los fusibles. Son elementos de protección que constan de un alambre o cinta de una aleación de plomo y estaño con un bajo punto de fusión que se funde cuando se excede el límite para el cual fue diseñado, interrumpiendo el paso de la corriente. Este es un componente, pues como mencioné, que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva o sí, eso. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? ¿Cómo funciona? Bueno, se conecta a un circuito y recibe corriente. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que está la fuente de corriente y esta pasa por el fusible y va dando vueltas. Pero como podemos ver en la otra imagen, si se ve que
hay una carga que excede, esto se corta y se interrumpe para que no se puedan dañar los demás componentes. Puedes pasar a la otra, por favor. ¿Para qué sirven? Bueno, este fusible está ubicado en un punto estratégico de la instalación eléctrica para que se funda si la intensidad de la corriente supera un cierto valor. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen que está el generador, está el fusible, el interruptor, el conductor y el receptor. Y así va dando vueltas la electricidad. Y por ejemplo, si vemos que sube el valor, el fusible automáticamente corta para que no se dañen estos componentes. Y pues sirve para salvaguardar la integridad de los conductores, minimizando el riesgo de incendio o que se dañen. Puedes cambiar a la otra. Tipos de fusibles. Bueno, podemos ver que existe una gran variedad de tipos de fusibles. Por ejemplo, está el tapón, que es usado en base de porcelana. Ya utilizado es necesario reemplazarse, que es el primero. También tenemos el tapón enroscado, que es el de al lado, y que tiene un tubo hecho de porcelana y hace uso de una roscada para introducirse al circuito. Luego tenemos lo que es el cartucho. Y aquí existen dos, que está el normal y el retardado, que tiene formas diversas para retrasar el tiempo de fusión. También tenemos el de cuchillas, que es el que está aquí, abajito. No sé. Es más conocido por fusibles NH y es utilizado contra cortocircuitos y sobrecargas. Tenemos el de pastillas. En el interior tiene una lámina que hace el trabajo del fusible. Y tiene una protección de cerámica que es resistente a los choques y presión interna. Que creo que digo, no, creo que sí es este. Y tenemos también el encapsulado de vidrio. Este está construido por hilo metálico o lámina y está cubierto por un tubo de vidrio. Se derrite cuando una corriente sobrepasa sus valores y rompe la corriente. También tenemos el chicote, que está formado por un hilo metálico o plomo que se funde cuando detecta calentamiento. El de plomo se muestra con un tramo de alambre con base de plomo, el cual se intercala en el circuito. Una vez detectada la intensidad, se funde y es uno de los más antiguos. Y el diésel, que es una base de cartucho balín colocada en una coronilla enroscada y atornillado a la base de portafusibles. Y bueno, estos son todos los tipos de fusibles que se utilizan más para ver que si hay una corriente excesiva, pues esto de inmediato lo corta y para que no haya problema en los demás componentes. Y creo que eso es todo. Gracias. No lo vayan a quitar, por favor. Bueno, Inge. ¿cuáles son los que normalmente se ocupaban? Los tipo tapón, los que, a ver, voy a por ahí anotar. Son el tipo tapón, también, los tipo cuchilla, los van a encontrar. Normalmente ya no se ocupa tanto en casas habitación. Normalmente donde se ocupan en, por ejemplo, motores, en máquinas, donde un interruptor termomagnético trabaja más o menos a décimas de segundo. Es decir, si hay, por ejemplo, una falla en la parte eléctrica, más o menos responde como en punto y tantos segundos, mientras que estos trabajan en centésimas o milésimas de segundo. Entonces, como son de acción mucho más rápida, por eso se ocupan mejor para evitar que falle un equipo. Todos los fusibles, inclusive estos pequeños que ustedes ven con cristal, los aparatos que conocemos lo tienen televisores, lo tienen los reguladores, porque cuando falla, ese es el elemento que se va y nada más hay que reemplazarlo con el mismo componente que tiene. No se puede poner uno de mayor capacidad ni tampoco de menor, debe ser exactamente el mismo para que sigan funcionando de la misma manera. Mande Diego.
Gracias, Inge. Nada, le iba a decir que íbamos a volver a repetir la parte de Sasha. Ya creo que ya está mejor su micrófono. Sí, me quedé en los tipos, ¿sí se escucha bien? Sí, sí, Ya, se Sasha, ya escucha. escucha mejor. Ok, entonces me quedé en lo que eran los interruptores termomagnéticos, que creo que son los que hemos visto más. Este interruptor se refiere a el pro se apaga únicamente en caso de presentarse un cortocircuito. El segundo hace referencia a la desactivación del interruptor cuando se produce una sobrecarga de corriente eléctrica. Estos eh, se usan, o bueno, se usan para lo que se veían, creo que eran las antiguas llaves de cuchilla, para red switch, que se activa cuando descubre un magnético. Movemos en medio de este tipo de vidrio. Tiene así que dos palitos de metal. Vamos a ver cada uno. Bueno, creo que ahora sí ya, ya fue todo. Eh, sí, ya fue todo. Gracias. Muy buen trabajo, Diego, y entiendo la situación. Muchas veces uno intenta, pero la situación pues con la red muchas veces no es la necesaria. Muy bien, muy buen trabajo, jóvenes.